Locar, Buenas gracias por noches. haber venido. No, bueno, gracias por invitarme. ¿Está bien encaminado el debate? Vos que sos un estudioso profundo de estas situaciones. Mire, en primer término, blanquear ante la audiencia y ante el público en general cuál es la posición de ANSAFE. Yo aquí tengo en mis manos documentos que ya hemos aprobado por asamblea, es decir, un sindicato que tiene más de 45.000 afiliados, ya viene debatiendo posicionamientos ante los primeros proyectos que hubo, usted lo describía muy bien al principio. Hay 5 proyectos ahora en la legislatura y por lo que entendimos de la reunión de ayer, los diputados que vienen redactando estos proyectos aparentemente tienen la intención de unificar criterios, de hacer el debate lo más abierto que se pueda, pero nosotros ya previamente veníamos con un debate nuestro propio y con una posición que hemos resuelto por asamblea. Es decir que bienvenido sea que se abra la discusión. Creo que en esto hay que valorar a los diputados, nosotros se lo dijimos ayer, la verdad que no es una aventura, nos parece que es una discusión que estaba pendiente, que bienvenido sea, pero también de la misma manera no hay que ser complacientes con nosotros mismos. Es decir, si bien es cierto, es muy bueno y muy valiente por parte de esta camada de diputados discutir esto, también no hay que ser benevolentes con eso. ¿Y por qué digo esto? Porque no es que no hay sistema educativo, que no ha habido discusiones, que en educación no se ha hecho nada. Han pasado y muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces, hay un sistema que está funcionando y no es que esté funcionando sin ley. A nivel nacional hay una ley que vino a reemplazar una anterior que se sancionó en los años 90. Hay una ley de financiamiento a nivel nacional, hay una ley de protección de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, es decir, que hay un plexo normativo. Lo que Santa Fe está en falta en haber dado simultáneamente con una ley que fue sancionada en el 2006, estamos en el 2017, haber dado un debate en paralelo para poder generar las adecuaciones necesarias de lo que son las normas provinciales, que son bastante antiguas en algunos casos porque se invoca el tema educativo hasta en lo que es la Constitución provincial, y por otro lado bastante, yo diría, con muchas digresiones, en virtud de que todavía tenemos vigentes digestos de distintas dictaduras, sí. Decretos, normas, que están vigentes, que son lo que nos rige, y que sería muy bueno ayornarlos a normativas mucho más modernas, así que bienvenido sea que existe este debate, pero también creo que hay que hacer un análisis crítico de la etapa anterior, porque fíjese usted como ejemplo, uno de los ejes que nosotros hacemos en lo que debe ser una política de Estado educativa, debe ser apuntar a la discusión del financiamiento, y al financiamiento no para un gobierno, para un año, para un presupuesto, como política de Estado, como política pública de Estado. ¿Cuáles son los parámetros que cualquier gobierno que democráticamente surja deberá respetar en Santa Fe? Y cuando hablamos de financiamiento tenemos que pensar en la historia relativamente reciente, que en el año 92, por imperio de un artículo de la Ley de Presupuesto Nacional, se transfirieron los servicios educativos nacionales a las provincias, generando un crack presupuestario monstruoso en Santa Fe y en todas las provincias, y un beneficio, entre comillas, de ajuste nacional, o sea, el presupuesto nacional bajó casi en un 8%, por lo que las provincias se vieron obligadas a invertir en educación por imperio de un artículo de la Ley de Presupuesto de entonces. Es decir, un ministro de Economía determinó la modificación de las políticas educativas en todo el país. Entonces, esta es nuestra historia reciente. Luego de eso se sancionó la Ley Federal de Educación, pero en realidad el crack presupuestario fue por eso. Entonces, mire si es necesario, no solo que existe una ley de educación, pero además que esto marque las políticas públicas que se deben seguir y el encuadramiento de las mismas, porque en realidad termina siendo un problema de política más que de norma, ¿no? ¿Está contenido todas esas cuestiones que planteas en estos proyectos? Mire, nosotros no hemos tenido un estudio de todos los proyectos porque optamos por generar un documento base de los docentes, que fue lo que se discutió en la escuela, y nosotros sí lo planteamos como un eje. Nosotros entendemos que debe haber 3 ejes fundamentales en una ley provincial de educación. Tiene que ver con la concepción de lo que es educación, lo que significa el derecho social a la educación para el pueblo, una educación laica, emancipadora, que sea herramienta de cambio de todo el pueblo y que pueda apuntar a, de alguna manera, darle las herramientas populares para modificar una desigualdad
permanente que tenemos, no solo en las escuelas, sino en nuestra sociedad, como cuestión conceptual. Esto está vertido en la Ley Nacional de Educación. Creemos que la provincia no tendría que hacer ningún esfuerzo para alinearse en ese sentido. Entendemos que esto debe ser. Un segundo punto que tiene que ver con el gobierno de la educación. Creemos que hay que democratizar el gobierno de la educación y no es una aventura nuestra de los maestros. En la provincia de Santa Fe existió el Consejo Provincial de Educación. No decimos que hay que repetir la experiencia, lo que decimos es que había un sistema mucho más democrático y creemos que a esto debe apuntar la Ley Provincial de Educación, es decir, que los padres tengan injerencia, que los docentes, que los trabajadores no docentes tengan injerencia, que los gobiernos tengan injerencia, que los estudiantes tengan injerencia. Creemos que los actores educativos tenemos que ser parte del gobierno. Hoy no existe. Hoy no existe. Hoy tenemos una ministra o un ministro que define hasta las currículas educativas. Ahora, Oscar, ¿un Estado asambleario permanente no puede retrasar las políticas públicas? Bueno, por eso mismo creemos que nosotros lo marcamos como pauta. Creemos que esto tiene que tener el marco legal, para eso está la legislatura con sus 2 cámaras, por eso bienvenido sea, lo dije desde el principio, lo valoramos, que los legisladores se propongan valientemente, en épocas que usted lo marcaba en su introducción, en épocas que la coyuntura electoral hace pasar a los candidatos por un montón de cosas inmediatas y no cuestiones de política de Estado de fondo como es la educación, que la verdad que haya legisladores de distintos partidos políticos muy preocupados por una cuestión que evidentemente no les va a dar rédito inmediato, porque no es que aprobando una ley de educación al otro día tenemos los problemas solucionados. Vamos a tener un plexo normativo y pautas de política de Estado para la educación pública, pero en realidad no es como la construcción de un puente, que usted lo hace y al otro día la gente pasa caminando por allí o en auto por allí. La educación es una herramienta que evidentemente tiene que ver con políticas públicas a largo plazo y donde sus problemas y sus beneficios no se ven inmediatamente. Estamos pagando consecuencias de una ley federal que se sancionó en el año 93. Que se sancionó en el año 93. Y estamos hablando, cuando hablamos de la transferencia de servicios educativos, se hizo por un artículo de la ley del presupuesto del año 92 y hoy, mientras usted y yo hablamos acá, escúchenlo cuando se dé el cronograma de pago de sueldo de los docentes, todavía se invoca a un sector de los docentes y los identifica como docentes de primera y segunda transferencia. Sí. 20 y tantos años después, aún hoy los compañeros cobran su salario en un orden que está vinculado a la transferencia de servicios. Mire si habrá marcado a fuego lo que fue el presupuesto educativo, esa transferencia de esa manera. Entonces, la verdad que bienvenido sea que estos legisladores trabajen en el tema, pero obviamente va a requerir de un profundo debate. Y en el último punto que nosotros marcamos, esto que estoy diciendo desde el principio, ¿no? Financiamiento educativo para sostener una política pública de largo alcance. Porque si estamos hablando de buscar una educación emancipadora, una educación que permita popularmente a distintos sectores de la sociedad de alguna manera equiparar esta desigualdad de origen que tenemos, y creemos que la educación debe ser esa herramienta que cambie esas reglas de juego. Ahora, sin presupuesto no se puede hacer. Hoy, mientras yo estoy hablando aquí, todavía no hemos conseguido que el gobierno nacional se siente a discutir con los docentes miles de millones de pesos que llegan a la provincia a través de su salario. En Santa Fe nuestro último acuerdo salarial estuvo vinculado a más de 1.000 millones de pesos que están llegando anualmente a la provincia vía nación, que no se discutieron con nadie, que fue una decisión unilateral del gobierno nacional, existiendo una ley de financiamiento. Entonces, mire si es importante el debate, el plexo normativo, pero también la política de Estado y la participación de distintos sectores que garantice que eso se aplique. Entonces, la verdad que fue una muy buena reunión, pudimos expresar estas ideas, le pudimos hacer llegar nuestro documento a todos los legisladores, creemos que se abre una puerta muy interesante. Esperemos que se siga un camino de profundización del tema, creemos que están dadas las condiciones, lo único que podemos decir es que nosotros vamos a poner lo mejor que tenemos para aportar allí. Y como le decíamos a los legisladores, porque no le voy a decir a usted nada que no haya dicho allí, vendremos a discutir en el ámbito de la legislatura puertas adentro si es necesario. Y si hay alguna situación particular, como hacemos los docentes, estaremos afuera
diciendo cuál es nuestra verdad, nuestra realidad y cuáles son nuestras intenciones, porque creemos que el bien educativo y este derecho social a la educación debe ser protegido con las normas y el beneplácito de los legisladores, y si no fueran esas condiciones políticas, y las condiciones fueran políticas, fueran la de privatizar el sistema, la de quitar recursos, la de ajustar en educación, seguramente a los docentes nos encontrará como siempre protestando, reclamando que las cosas cambien. Hoy por hoy el presupuesto de la provincia para educación es 23%, ¿no?, de su presupuesto total. El presupuesto en realidad comparado con los gastos, porque el presupuesto tiene estas particularidades, no quiero aburrir a la audiencia, pero tiene la particularidad de qué compara con qué. En realidad, tradicionalmente en la provincia de Santa Fe, lo que es lo destinado a los distintos estamentos del Estado se compara con los gastos generales. En gastos generales la provincia de Santa Fe está destinando casi el 27% a educación para este presupuesto. Que, si bien es cierto, no es lo ideal, es comparable, fíjese usted, en valores relativos, con lo que nos pasó muchos años atrás, siendo que, cuando yo doy esta anécdota del año 92, en el año 93, la provincia de Santa Fe, en línea de gastos, tenía el 36% destinado a educación. Ahora, ese 36% en valores relativos era mucho menor que el 26% actual. Se entiende. Sí, sí. ¿Por qué? Y porque la provincia destina no solo a educación, sino a salud, mucho más aporte que lo que había en aquel momento. Un Estado chiquitito y un presupuesto chiquitito, usted puede tener un valor relativo muy alto, pero que no es significativo. Entonces podemos tener este engaño. Muchos que hayan gobernado en los años 90 podrán decir, nosotros teníamos más del 30%. Rauteman, por ejemplo. Por decirlo. En aquellos momentos tenían presupuestos de hasta el 36% de gastos. Ahora, se habían recibido casi 250 escuelas, las más grandes de toda la nación, sin un solo peso de aporte. Sin presupuesto, sí. Entonces, esos sueldos mismos, pagar solo los sueldos, significaba un aumento de presupuesto. Las escuelas estaban en estado paupérrimo, pero significaba un aumento de presupuesto. Entonces, sobre el presupuesto es toda una etapa que hay que discutir, si se va a valorar el presupuesto como se lo está haciendo ahora, o se lo va a hacer en función del Producto Bruto Geográfico, que es un valor que está vinculado al Producto Bruto Nacional. Entonces, son todos elementos a poner sobre la mesa. Lo que hay que establecer es un acuerdo político que esté presupuestariamente está instalado dentro del plexo normativo, que obligue a quienes sean gobiernos a no moverse ni en valores absolutos ni en valores relativos. Es decir, para que no pase esto de qué se compara con qué, para aparentar que el presupuesto es alto y en realidad no lo sea. Nosotros hemos discutido este año que este 27% casi que hay en la provincia no es suficiente. Ahora, sería injusto decir que este 27 actual es mucho menor o que está 9 puntos por abajo que el 36 de antes. No, eso sería absolutamente injusto. El 36 de antes, claro, el 36 de antes se comparaba ¿con qué? Con hospitales sin algodón, con médicos que no cobraban. Entonces, claro, ante ese significativo ajuste y reducción de los gastos generales del Estado, en educación, que tiene valores fijos muy importantes, porque nosotros representamos más del 50% de los trabajadores públicos, obviamente ese 36% parecía el paraíso, y no lo era. Entonces creemos que una ley provincial de educación no nos debe hacer caer en esas disyuntivas y en esas variables que los gobiernos en su momento las han usado, y así tenemos los problemas que tenemos todavía, ¿no?